local, donde estará lista todo para hacer. Hoy se suman todos. Así es. Estigmatización de violencia institucional, presidente de la que es por parte del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas. ¿Qué le dices a él? Pues que debe de conocer más de derechos humanos y ponerlos en práctica, ¿no? Respetar la libertad de prensa y antes que nada aclarar los temas de los que se le ha señalado, ¿no? Antes de estigmatizar a la prensa. ¿Quieres platicarnos un poquito qué está pasando? ¿Qué pides? Bueno, pues qué gusto volverlos a encontrar. Gracias siempre por la oportunidad de la plática, de la conversación. Esta es la marcha de periodistas. Esta es la concentración de periodistas, de gente que hace comunicación, que hace periodismo en Tuxtla Gutiérrez, marchando del Parque de la Marimba hacia el Congreso del Estado. ¿Por qué hacia el Congreso del Estado? Bueno, porque el Congreso del Estado es el responsable de nombrar al ombudsperson, al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que actualmente es Horacio Culebro Borrayas, un personaje de la vida pública chiapaneca que ha estigmatizado, que ha violentado, que ha violado, imagínense eso, el derecho a informar, a la crítica, a la opinión de una compañera periodista, Marijose Díaz Flores, y eso ha motivado, bueno, esto y otra serie de cosas que han estado saliendo, pero esta gota fue la que ya derramó el vaso. Este grupo de reporteros que representan unos 100 medios de comunicación en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, se va a topar con otro grupo allá en el Congreso del Estado, y venimos caminando sobre Avenida Central, venimos caminando, bueno, también Gaby viene por supuesto con su moto, con su cuatrimoto, para pues sí, para protestar. Somos marchantes y quienes damos cobertura a este evento. Me da mucho gusto ver a gente con la que yo en algún momento empecé a hacer comunicación. ¿Cómo se dice? Hace mucho tiempo. Y hoy están a favor de Marijose Díaz Flores, a favor de la libertad de expresión, a favor de una expresión para poder decir la verdad, para poder opinar. Es un grupo de reporteros, se ven pocos, pero ahorita nos vamos a topar con otro grupo de prensa que va a fortalecernos allá en el Congreso del Estado. Es un grupo de gentes que todos los días hace comunicación, todos los días hace opinión, todos los días hace crítica, todos los días observa el actuar de la vida pública de Chiapas, y que a este personaje, a Horacio Culebro Borrayas, el ombudsperson de Chiapas, pues ya no le parece. Un ombudsperson que se enoja, que se encabronó, como él dice, porque le empezó Marijose a poner en su columna todos los detalles de cómo ha ido incluso quitándole pues su sueldo a unos personajes que están en su... Hace para acá, amiga. Y eso le enojó. Me da gusto saludarte, Lucy. Hace rato que no nos mirábamos. Ponte para acá, amiga. No te... Anda buscando cualquier pretexto para afectarnos. Yo insisto en la determinación que tuvo Marijose Díaz por poner en su columna Filo y Sofía. Búscala ahí en el Facebook. Filo y Sofía de Marijose Díaz, periodista. Una columna donde da a conocer los detalles de cómo el ombudsperson chapaneco, de cómo Horacio Culebro Borrayas incluso le quitaba el sueldo a un personaje, a uno de sus funcionarios, de cómo tiene incrustado en la nómina a sus familiares, de cómo ha hecho una campaña a su favor
para que salgan a decir que gracias a su intervención en la Comisión de los Derechos Humanos muchas cosas se han resuelto. Revictimiza a las víctimas, las utiliza a su favor y vamos marchando rumbo al Congreso del Estado porque es el Congreso el que nombra al ombudsperson. Yo recuerdo que cuando lo nombran titular de la Comisión de Derechos Humanos, había mejores personajes, con mejores perfiles. Algo pasó. Se fue a Ciudad de México, regresó y volvió a aparecer en la lista. ¿Qué puede tener Horacio Culebro Borrayas en su poder que no pueda soportar la vida pública chapaneca? Videos íntimos, de características sexuales, de personajes relevantes. No puede ser posible que el hombre que está encargado de defender los derechos humanos en Chiapas esté en esa posición a base de chantajes. Debería Horacio Culebro Borrayas ser inhabilitado. Primero, debe ser removido de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Debe el Congreso volver a... Creo que lo que se tiene que hacer es un juicio de procedencia, un juicio político, un relevo en la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nombrar a una mujer. Creo que correspondería a una mujer en esa posición. Hay muchas excelentes abogadas que podrían hacer un mejor papel que el que está desempeñando. Horacio Culebro Borrayas ha sido nombrado apenas hace un par de meses y en un par de meses para acá ha hecho de la Comisión de Derechos Humanos verdaderamente un santuario de la corrupción. Ha saqueado, se paga viáticos para ir a asuntos personales. No va a San Cristóbal de las Casas sin cobrar sus 600, 800 pesos de viático. Es verdaderamente un hombre que llegó con hambre de saquear a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hoy pues está estigmatizando a una periodista y con ella estigmatiza a todos y con ella, al atacarla a ella, nos ataca a todos. Debería el Congreso, vuelvo a insistir, en relevarlo de su cargo al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, abrir una convocatoria para que solamente se inscriban mujeres y nombrar a una ombudsperson mujer, cancelar este periodo de Borrayas al frente de derechos humanos y proponer a una mujer que haga vida jurídica, que tenga preparación académica suficiente y que pueda representarnos con esta dignidad. No un personaje de marras como Horacio Culebro Borrayas, que está atacando la vida pública de Chiapas y está saqueando. Él dice, es que se encabronan porque piden paga. Lo que quiso decir es que Marijose Díaz, que los periodistas le pedimos dinero a cambio de no criticarlo. No, la verdad es que es un personaje que si no lo conociéramos de antaño diríamos, ¡ah! Pobrecito. No, la verdad que también es un personaje vinculado a lo más oscuro en el pasado inmediato de Chiapas, que hoy no sé por qué. Eso lo pregunto yo y lo preguntamos mucho. No sé por qué Horacio Culebro Borrayas terminó al frente de la Comisión de los Derechos Humanos cuando su perfil profesional, su perfil político es de lo peor que puede haber en el caso de Chiapas. Si Horacio Culebro Borrayas tiene en su poder videos íntimos vinculatorios de está extorsionando con eso a la clase política y debería tener valor civil tanto el Congreso del Estado, tanto la 69 legislatura como el propio gobierno del Estado para darle salida. No se puede ser rehén de un patán como Borrayas. Esa es la verdad. Gracias, Miguel. Excelente. Cuídate mucho, Lucía, estamos pendientes. Bueno, esto que le contaba yo a mi compañera Lucía es parte de esto que venimos haciendo en una caminata desde el Parque de la Marimba con rumbo al Congreso del Estado. ¿Por qué el Congreso del Estado? Porque el Congreso del Estado es quien se encarga de nombrar al titular de la Comisión de los Derechos Humanos. Somos un grupo de periodistas, de reporteros, perdón que tal vez no sean muy famosos como nuestros influencers y youtubers, que en Chiapas ya hay bastantes y que son muy notorios. Este grupo de periodistas, de reporteros, hoy marchamos y damos cobertura a una exigencia clara y puntual: remover de su cargo a Horacio Culebro Borrayas, el ombudsperson, el encargado de defender los derechos humanos en Chiapas, que últimamente ha estado estigmatizando a la prensa, a Marijose Díaz Flores, para ser más concretos y para ser más puntuales, su compañera periodista, a la que le dijo que pues le había cobrado una lana y que por eso estaba encabronada y que por eso le había revelado. Marijose, en su columna Filo y Sofía, ahí en el Facebook,
le pone detalles de cuánto le quitaba a uno de sus directores, de cómo se ha ido haciendo de viáticos para viajar a Guatemala por asuntos personales, de cómo está incrustado en la nómina a su familia, de cómo pues llegó para servirse de la Comisión de Derechos Humanos, de cómo está saqueándola, de cómo llegó con esta actitud extractiva, de cómo llegó con un hambre por hacerse de mulas petras, como decimos. No ha hecho una sola acción institucional a favor de los derechos humanos, y las que ha hecho las está cobrando. Les está pidiendo ahora que salgan estos personajes que han sido beneficiados, decirlo de algún modo, por su intervención como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que den un testimonio. Hay incluso un personaje religioso que sale diciendo gracias a Horacio Culebro Borrayas porque ahora la Comisión de los Derechos Humanos tiene personalidad jurídica. No, no es cierto. No es cierto, eso es revictimizar a las víctimas, eso es exigirles un cobro, eso es extorsionarlos, y ese es el talante y el modo en como Horacio Culebro Borrayas está actuando al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esta es una marcha silenciosa sobre Avenida Central, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Vamos caminando del Parque de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez, al Congreso del Estado, la sede del Poder Legislativo, porque el Congreso del Estado, la 69 legislatura, lo nombró. Lo habrá nombrado hará 5 o 6 meses, y desde hace 5 o 6 meses se ha dedicado a violentar a los trabajadores, se ha dedicado a saquear lo poco que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aumentó el sueldo. No, de repente dijo, yo no puedo ganar esto porque no me lo merezco, me merezco más. Y si, bueno, es que no hay Consejo de Derechos Humanos, un máximo órgano de dirección. Está él como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero el grupo que debe rodear este organismo autónomo está inhabilitado, no está en funciones. Tiene mano libre, vía libre para servirse de la dependencia. Y bueno, esta es la exigencia principal, poder exigirle, porque esta es una exigencia del grupo de periodistas chiapanecos, de reporteros, de columnistas, de gente que hace opinión, que hace crítica, de reporteros de a pie, como decimos, que no tenemos ninguna censura para poder decir la verdad. Este grupo de reporteros está exigiendo que no estigmatice a la prensa. Déjame ir adelante. Este grupo de periodistas, este grupo de reporteros tiene una sola exigencia: hay que remover a Horacio Culebro Borrayas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un peligro para la libertad de expresión, va a ser un peligro siempre para la sociedad chiapaneca. Es un personaje de vida pública de oscuro pasado. Nunca ha tenido un momento donde podamos decir, wow, qué participación tan más. El responsable de promover y defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, en este caso ha tenido un momento destacado. Siempre ha estado bajo la sombra de la duda, bajo la sombra de la corrupción. Culebro Borrayas representa un viejo PRI, un viejo régimen, una forma de ejercer el poder, una forma de ejercer la autoridad, de tener un cargo a base de chantajes. ¿Qué puede tener Borrayas que pueda ser terrible para la vida pública de Chiapas? Pues lo que sea. Pero hoy los periodistas marchan, hoy los reporteros usan sus cámaras, sus micrófonos. Hoy levantamos la voz en contra de un ombudsperson, de un defensor de los derechos humanos,
que está atacando la libertad de expresión. Bueno, ya después de que Marijose revela los datos en su columna de cómo se ha ido haciendo de recursos, cómo se aumentó el sueldo, cómo corrió a unas personas con tal de quedarse con su dinero, de cómo ha ido a Guatemala haciendo viajes de características institucionales, pero que no son más que viajes personalizados, disfrazados de reuniones. A partir de ahí se enojó, hizo una campaña con otros personajes a quienes siempre pues de algún modo ayudó. Les pidió que salieran a dar su testimonio, a decir falsedades, a decir gracias a Horacio Culebro Borrallas, hoy la comisión es otra. No es cierto, eso es mentira. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos actualmente aquí en Chiapas no ha emitido una sola recomendación que valga la pena. Marijose documentó, nada más por hacer defensa de la labor que ha hecho mi compañera periodista. Hemos llegado al Congreso del Estado. Tenemos un poquito de chance que nos organicemos, compañeros. Ahora sí, pásale. Así nos falta la banda. Pronunciamiento ante el Congreso del Estado de Chiapas. A la opinión pública, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Chiapas. Comparezco ante esta soberanía con la profunda convicción de que la justicia y el respeto a la ley son los pilares de nuestra sociedad. Mi nombre es Marijose Díaz Flores, soy periodista y mi presencia aquí junto con mis compañeras y compañeros hoy no se debe a un acto protocolario, sino a una denuncia grave que afecta no solo a mi persona, sino al ejercicio libre del periodismo en Chiapas y a la integridad de las instituciones públicas. Desde hace varias semanas, a raíz de mis investigaciones periodísticas sobre presuntos actos de corrupción, compra de artículos con precios inflados, descuentos arbitrarios y retenciones salariales a trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, he sido blanco de una campaña de difamación en diversas páginas de Facebook. Esta campaña, orquestada con un claro propósito de desacreditarme y silenciar mis denuncias, constituye un acto de violencia digital en mi contra. Lo más preocupante y reprobable de que esta situación es que quien está detrás de esta campaña de desprestigio es el propio titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrallas, y su hijo, Luis Enrique Culebro Aguilar. Es inaceptable que una persona que por su investidura está obligada a proteger y velar por los derechos humanos de la ciudadanía se convierta en el principal agresor, utilizando su poder y recursos para intimidar a la prensa. La Constitución mexicana protege al ejercicio periodístico, reconociéndolo como una función esencial para la democracia. Cuando un funcionario público, que debería ser un garante de los derechos humanos, comete violencia digital para callar a una periodista, no solo está violentando una ley, sino que está minando la confianza en nuestras instituciones. Por todo lo expuesto, de manera respetuosa, pero enérgica, exijo y solicito a este honorable Congreso la inmediata destitución de Horacio Culebro Borrallas como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su conducta es incompatible con el cargo que ostenta y lo descalifica moral y legalmente para seguir al frente de una institución tan importante. Que la Fiscalía General del Estado inicie de inmediato una investigación a fondo sobre los hechos denunciados y se sancione a Horacio Culebro Borrallas por cometer violencia digital y por el presunto uso de recursos públicos para la difamación. Que la Policía Cibernética investigue de manera exhaustiva la participación de Luis Enrique Culebro, hijo del titular de la Comisión Estatal
Estatal de Derechos Humanos en la orquestación de esta campaña. No podemos permitir que el poder se utilice para silenciar la verdad. El silencio en este caso sería complicidad. Hago un llamado a este poder legislativo a que actúe con celeridad y firmeza y envíe un mensaje claro de que en Chiapas se respeta la libertad de expresión y se sanciona a quienes abusan para atacar a la prensa. Gracias a todos, compañeros. Gracias por no nos callas! ¡No nos callas! ¡Borraya, no nos callas! ¡Borraya, no nos callas! ¡Borraya, no nos callas! ¡Borraya, no nos callas! Gracias, muchas gracias por el apoyo de todos, compañeros. María José, ahorita no has tenido alguna comunicación. Acá está. María José, con él. Solamente he recibido una llamada pásale. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que me comentaron que habían enviado ya una solicitud de atención a la Secretaría de Gobernación, pero he enviado un mensaje también a la Comisión Nacional de Derechos, perdón, a la Secretaría de Gobernación para saber cómo va el tema, pero no me han respondido hasta ahora. Ahorita en su seguridad, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Agobiada, acosada, con presión? ¿Tienes temores? Pues bueno, conociendo a Horacio Culebro Borrayas, que muchos lo conocen, pues sí, ¿no? Pues hay cierto temor, pero confío en las autoridades, espero que todavía podamos tener alguna respuesta de ellos. Voy a iniciar una denuncia, no la he interpuesto ante la Fiscalía General del Estado, pero terminando esta manifestación voy a interponerla. Por ahora que el Congreso lo destituya y que se impulse la investigación. Por supuesto, así es, he presentado las pruebas en mis publicaciones, en donde señalo todos los actos de corrupción en los que he incurrido, incluso los trabajadores que han recibido descuentos de sus salarios, han hecho la denuncia correspondiente y por tanto está claro que sí hay corrupción en esa dependencia. Esta manifestación es un acto de... Y además de que Bueno, esta es la marcha de reporteros, es el momento en que los reporteros llegan al Congreso del Estado. Hay un evento de atención a la mujer indígena, está el diputado presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, hay una serie de diputados que estamos exigiendo que pues nos escuche. La idea es pedir la destitución, la remoción, cambiarlo inmediatamente al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Horacio Culebro Borrayas, porque pues, ha violentado el principio de promoción y defensa de los derechos humanos, de darle cobertura, de permitir que la prensa libre y de forma sin presión pueda ejercer su derecho a la crítica. María José Díaz, mi compañera que está ahí al centro dando las declaraciones, es una columnista aquí en Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas, que documentó ya cómo es la manera tan grotesca, tan grosera, tan burda, tan corrupta de Horacio Culebro Borrayas, de hacerse incluso del sueldo de otros funcionarios. Y esa exigencia es la que nos orilla hoy a pedir que ya lo mueva. ¿Por qué el Congreso? Bueno, porque es el Congreso el que lo nombra, pues, ¿no? Lo nombró hace apenas unos meses, perdóneme. No precisamente hace mucho tiempo, hace unos meses, y en cuestión de unos meses ha convertido la Comisión de los Derechos Humanos en un acto de total corrupción. Se le pidió ahí al diputado presidente de la mesa directiva, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, que pueda recibir a los reporteros, a la gente que está aquí afuera en el Congreso manifestándose. Vi que se movió, pero no veo que salga. Que te van a quedar con las ganas.
Sí, el estigma de Horacio Culebro con respecto a María José Díaz es que piensa que todos le vamos a cobrar, lo vamos a extorsionar, porque él es un extorsionador. Bueno, tan es así que extorsiona a la gente en la que ha intervenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y les pidió ayer, antier, en una campaña tan burda, salir a hablar de sus bondades, de su intervención, de que gracias a su participación en la defensa de los derechos humanos, que es su trabajo, que es su obligación, bueno, hoy vivimos en un Chiapas diferente. Y eso no es cierto, porque mientras pueda él hacer que mucha gente esté obligada a salir a dar un testimonio a su favor, hay otros tantos también diciendo que les quita su sueldo, diciendo que los obliga a jornadas laborales totalmente inhumanas. Es un tipo que ha saqueado en este par de meses que lleva al frente de la comisión los recursos que tiene una dependencia, un organismo autónomo que está orientado a defender a los derechos humanos y no a cuidar los privilegios de un político como Horacio Culebro. Es este ombudsperson posiblemente el menos indicado para hablar de corrupción, el menos indicado para hablar de un trabajo pulcro. Creo que el Congreso del Estado, y con esta parte podríamos ir concluyendo nuestra presencia hoy, pero creo que el Congreso del Estado se equivocó al nombrar a un personaje tan oscuro, tan sucio, tan corrupto como Horacio Culebro Borrayas. Horacio Culebro Borrayas, que sigue estando al frente de la Comisión de los Derechos Humanos. Y se atrevió a estigmatizar a María José Díaz, mi compañera periodista, columnista, que reveló los datos de cómo ha saqueado al organismo defensor de los derechos humanos y insiste en que no va a pasar nada, insiste que todo este grupo de periodistas, que todo este grupo de reporteros, el único interés que tienen es sacarle dinero, es cobrarle, es hacerle algún acto de extorsión, como él sí lo hace, como él sí se lo propone, como está documentado que le quitó el sueldo, la mitad del sueldo a un personaje que, como no se lo dio, lo cesó del cargo, como se ha ido a Guatemala con viáticos pagados por la institución en asuntos personales que intenta disfrazar de asuntos institucionales. ¿Quién nombró a Horacio Culebro Borrayas al frente? Allá estaba la Comisión de Derechos Humanos en aquel edificio, en el edificio Dorado. Recientemente ya con él lo mandaron a la Torre Chiapas. ¿Quién nombra a Horacio Culebro Borrayas al frente de la Comisión Estatal? ¿Quién lo hace ombudsperson en Chiapas? Lo hace este Congreso, lo hace esta legislatura, y creo que ellos son los que tienen que poner orden en ese tema. Ellos son los que deben corregir ese error. Un error porque a estas alturas, si el ombudsperson encargado de la promoción y la defensa de los derechos humanos, de la garantía misma de la libertad de expresión, es el primero que se la pasa atacando a los periodistas críticos, a la gente que los señala, pues entonces creo que estamos ante una situación de indefensión. Creo que su presidencia es obsoleta, es inútil, es inservible, debe ser removido, sí, porque yo recuerdo que cuando lo nombran, había en la terna, en la convocatoria que se abre a la terna, llegan personajes, mujeres, con un calibre, diría yo, profesional mucho más detallado, mucho más amplio, pero por acuerdos políticos, por alguna especie de chantaje, digo yo, por alguna especie de chantaje, al día siguiente lo nombran presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, parece que el Congreso sí va a recibir a María José Díaz. Es una comisión de reporteros que ponga el tema ante el Congreso. Vuelvo al punto, el Congreso lo nombró, el Congreso lo debe de remover. Vengan, chicos. Venga, compañero. Eso no me gusta, ni cuando así, güey. Dale tema.
Se van a bajar el pantalón. Bueno, este es el grupo de reporteros y el otro grupo de reporteros también que está haciéndole cobertura a esta marcha, a esta protesta, a esta exigencia al Congreso del Estado. El Congreso del Estado nombra recientemente a Horacio Culebro Borraías, recientemente de este año, pues, recientemente de hace un par de meses. En un par de meses, no sé cuántos, créanme usted que lo que llevamos del año, ha hecho al interior de la presidencia, desde la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un desgarriate total. Ha hecho verdaderamente actos de corrupción, ha quitado a la gente que le ha sido contraria, le ha quitado una parte de su sueldo y al que no lo ha corrido, llegó exigiendo baños nuevos, la movió de este edificio que ciertamente tampoco era el mejor lugar para la comisión, pero bueno, es un lugar que está en el centro. Mi colega, mi compañero, saludos. Guillinas, Oye, ahí periodista experimentado. Aquí Tony Guillén de 25 quiero platicar con él tu opinión, Miguel, sobre esa situación. Qué fea, ¿verdad? Qué terrible. Qué terrible. Por supuesto. Por principio de cuentas, qué necesidad de estar peleando contra un ombudsperson, contra un personaje que debería promover la defensa de los derechos humanos y proteger la libertad de expresión. Pero no, resulta que es el primero que la agravia, ¿no? ¿Por qué la agravia? ¿Por qué la ataca? Porque María-José le expone una serie de irregularidades, se las documenta y al no poder desmentirla, al no poder ocultarla, pues lo primero que hace es que pide mucha lana. Están encabronados porque me quieren extorsionar. Perdóneme, el que extorsiona es él, porque incluso ha hecho que en los últimos días una campaña de los personajes a los que ha intervenido en la Comisión de Derechos Humanos a que salgan a dar un testimonio de qué bueno es su trabajo. Creo que el Congreso del Estado lo nombró, creo que el Congreso del Estado lo debe de remover y debe haber una nueva convocatoria para que se inscriban mujeres. Creo que vendría bien tener una mujer con un calibre profesional, de estos que hay bastantes en Chiapas, para que encabece la Comisión de los Derechos Humanos, y creo que más allá debe inhabilitarse a Horacio Culebro Borraías por lo que resta de su vida pública, porque a donde lo pongan va a volver a hacer lo mismo y va a volver a atacar a la prensa. Y te voy a decir una cosa, gallina que come huevo, ni porque le quemen su pico. Oye, otra cosa que destaca, por supuesto, las sustancias, María-José, la agraviada, la afectada. Punto número 2, el que debe defender derechos humanos es el que está afectando derechos humanos. ¿Qué Lo incongruencia? otro que destacamos también, no sé si estás de acuerdo conmigo, es la unidad de los compañeros. Oye, sí, de muy pocas veces podemos ver a columnistas, a caricaturistas, gente que hace prensa, que hace radio, que hace televisión, viniendo a manifestarse. ¿Sabes por qué, Tony? Porque si dejas pasar este tipo de cosas, al rato van a atacarte por la forma en como vistes, por tu preferencia sexual, por tu condición socioeconómica. Al rato el ombudsperson te va a mandar a atacar solamente porque usas tenis, ¿no? Creo que aquí ya cuando tocan, ya cuando agravian a la libertad de expresión, están tocando el punto máximo del mundo libre, del México libre, del Chiapas libre en el que vivimos. Creo que el Congreso cometió un error al nombrarlo, creo que el Congreso lo puede volver a corregir sin problema. Así es, coincido totalmente con Miguel Gallina sobre esta situación. La pelota está en la cancha ¿Del Congreso? del Estado. Gaby. También de las autoridades, aprovechando que acaba de llegar. Pero a la sombra. Hola Tony, pues a mí me parece muy lamentable que los funcionarios públicos de Chiapas no conozcan cuáles son los delitos que cometen para obstruir la libertad de expresión. No, hay que decirles y hay que decir que la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas está avalada por la Constitución mexicana. El único trabajo que está en la Constitución es el trabajo de los periodistas. Por lo consiguiente, no tienes que cometer ningún
atropellamiento en contra de eso porque cometes un delito. Oye, nosotros decíamos, Gaby, con Tony, que el que debiera proteger, promover la libertad es el primero que la ataca. Y la ataca porque no haya forma de decir, es mentira lo que dice Marijose. Lo que Marijose pone en su columna es contundente, pues. Así es. Bueno, Marijose pues hizo un trabajo de investigación, documentó, tiene testimonios de parte de los empleados que hay presuntos abusos. Entonces aquí el llamado sería a la autoridad, ¿no? Que se realice una investigación y que, bueno, aquí hay un delito que se cometió. La compañera fue estigmatizada, fue Sí, fue violentada en sus derechos. Fue violentada, no, hay que decir que fue sí violentada, que fue no Revictimizada. Estigmatizada. Revictimizada, no, fue exhibida. Ah, sí. Exhibida, Fue esa es la palabra, es correcto. Fue exhibida. Ella está haciendo Y entonces, uso de recursos públicos. Ajá, así es, presunto uso de recursos públicos. Entonces, eso se llama violencia digital. De acuerdo. Gaby Coutinho Montes, corresponsal del Financiero, una periodista de toda la vida. Ah, pues sí, ¿te había pasado a ti, Marine? Estoy en vivo. Hola, ¿cómo estás? ¿Te había pasado a ti algún caso como este que el propio ombudsperson ataca a la prensa? ¿Qué debería ser el que lo defiende? Mira, fíjate que lamentablemente hay personas en los lugares más inadecuados para su manera de ver el desempeño periodístico. En este caso lo considero tremendamente lamentable porque creo que se había cuidado tener en esas dependencias a personas con un perfil conciliador, y yo lamento que ante las denuncias publicadas por una compañera pues solamente reciba agresiones, ¿no? Además una frivolidad brutal de atender este tema, porque no se trata de ser amigos en el Facebook, no se trata de que nos conozcamos. Chiapas es un lugar pequeño para algunas profesiones y especialmente la periodística, pero lo que me parece mucho más lamentable es que se utilice a una institución no solo para fines personales, sino además para atacar a quienes debería defender. La prensa durante muchísimos años hemos sufrido ataques de todo tipo. Me pregunta si a mí me había pasado. En realidad no en este sexenio. Yo soy una periodista que vengo regresando a Chiapas, pero en otros estados me había pasado. Me había pasado en estados en donde la prensa no somos bien vistas, sobre todo cuando documentamos con sus propios papeles que están haciendo mal. Y no estamos inventando nada, no es un tema personal. Borraya, bueno, quiero decirte que el nombramiento de Horacio Culebro Borrayas comenzó en este Congreso. Creo que el Congreso cometió un error. El Congreso debe corregirlo. Yo lo que creo es que el Congreso, en tanto es el responsable de nombrar funcionarios, es corresponsable de su conducta. Yo sí creo que los congresos tienen que evaluar mejor a quién nombran. En el caso del ombudsman aquí en Chiapas, pasaron 2 rondas para que pudiera ser nombrado. Habían mejores perfiles. Yo entiendo que pudo haber sido la necesidad de un consenso, pero dentro de la política es indispensable que los actores se hagan responsables de quién nombran. Vamos a poner un ejemplo, Miguel. Así como le hemos pedido al Ejecutivo que se haga responsable de sus subordinados, ¿por qué no exigirle al Congreso del Estado es correcto que se haga responsable de las personas que nombra en votación? Porque ellos realizaron presuntamente la evaluación de perfiles. Y perdóname, yo recuerdo que habían perfiles de mujeres mucho mejores que Horacio Culebro Borrayas, en términos de preparación académica, en términos de trayectoria pública, vinculadas al tema de los derechos humanos. Y de repente emerge él, ¿no? Pero yo no quiero dejar esto en la cancha del Congreso, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque yo no voté, yo no soy responsable, yo no lo propuse, yo no metí sus papeles. Pero yo sí soy ciudadana de Chiapas que esperaría que en el ejercicio de mi libertad de expresión y en el ejercicio de mi labor profesional como periodista, no me vea atacada por una institución que no está de acuerdo con lo que yo señalo. Una cosa, ojo, la libertad de expresión sí nos obliga a los periodistas a demostrar lo que decimos, pero la libertad de expresión también protege el hecho de que ellos tienen la oportunidad de rebatirnos, y yo no he visto que en la institución se haga un ejercicio responsable de transparencia. Vamos a meternos, si quieres, a ese tema de transparencia.
Las instituciones, aunque la ley ahorita está en transición, no haya reglamento, no quede claro todavía cómo va a manejarse, la institución, cualquiera que ésta sea, que utilice recursos públicos, está obligada a transparentar a qué personas contrata. Y lo que documentó nuestra compañera Marijose Díaz es una serie de anomalías al interior de la institución de derechos humanos. Sus familiares, la señora que le ayuda en su casa, a su propia familia. Fíjate que este uso, yo entiendo que hay personas que se rodean de sus cercanos. Sí, y yo entiendo que hacen sus equipos de trabajo. Y eso también está bien. Pero tendría que haber un sistema de evaluación del por qué le das acceso a esas personas. A ese nivel de ingreso. A esos niveles de ingreso. Y segundo, tendría que haber, además, si me permites, Miguel, un sistema de selección de personal en áreas tan delicadas como derechos humanos, alejadas de la política. Tendrían que ser áreas técnicas, tendrían que ser áreas con evaluaciones serias, con un consejo ciudadano, realmente ciudadano, no de cuates, no de amigos, no de compadres, verdaderamente no ciudadano que esté fiscalizando. Actualmente, eso también le da un marco de libertad y de libertinaje. No está el Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos actualmente vigente. Lo que sigo pensando es que hay una gran debilidad por parte de quien debe vigilar la actuación de esto. De entrada, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. De entrada, ¿qué está haciendo? ¿Qué postura tuvo? ¿Dónde está? Mira, ¿qué posición siguen en sus está eventos señalando? protocolarios. Pues yo no soy partidaria de los eventos protocolarios. No cubro conferencias de prensa ni boletines. Pero hay dos cosas que me parecen relevantes de este caso, Miguel, y es la reflexión, si me permites, con tu auditorio, que además es un auditorio que le gusta conocer de temas políticos. Todas las instituciones deberían de tener un sistema de evaluación pública. Se supone que para eso se creó la ley de transparencia, para que tú supieras sus planes, sus programas. Exacto. Y el manejo presupuestal. Yo creo que ya no es suficiente. Yo creo que deberíamos evolucionar a una etapa de evaluaciones de otra índole. No solo desde cómo te nombran y si cumples el perfil, sino además cómo es tu actuación. Y yo estoy verdaderamente contrariada cuando funcionarios utilizan las dependencias solamente para hacer viajes de relumbre o relumbrón, sí, ¿no? Que no queda claro su utilidad, pero se están gastando galán los recursos públicos. Segundo, cuando no existe una cercanía real con la ciudadanía, porque hay personas que nos dicen, es que ustedes los medios todo quieren, y si no quieren chayote, perdónenme, a mí no me pueden culpar de eso. Por ejemplo. Y hay dos cosas que son relevantes. Yo no veo un área de atención ciudadana eficiente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que esté recorriendo los municipios con mayores problemáticas de violaciones de derechos humanos en la entidad. Y segundo, que me parece de mínima decencia por parte de alguien que dice defender los derechos humanos, reunirse con los sectores que siempre han sido vulnerados, pero no con sus amigos, ¿ok? No, porque esa es la otra, esa es una debilidad de muchas personas, de querer hacer reuniones de cuates. No se trata de tener reuniones de cuates, se trata de hablar de las realidades que vivimos y mejorarlas. Algo que le debería de quedar claro al ombudsman de Chiapas es que no es un pleito personal, es un tema institucional. Él no puede jugar con la institución. Nosotros somos serios en señalar sus debilidades. Él que sea serio para responder. Esto no es un tema de amiguitos de Facebook, como dijo el quinto visitador. Es un tema de responsabilidades. Y a nosotros nos corresponde defender nuestra libertad de expresión, porque estamos sintiendo en este momento, atacando a nuestra compañera Marijose Díaz, que están atentando contra algo tan sagrado como es la oportunidad de vertir nuestras opiniones. Y más cuando se tienen documentos para comprobar. Con la contundencia del documento. Oye, muchas gracias. Gracias por la cátedra. No quise sacar mi cuaderno para no verme tan obvio que no sé nada. Pero bueno, voy a seguir platicando con los compañeros. Gracias. Saludo, buen día. Mañana me veo. Voy a buscar a otro compañero que me dé este perfil. Aquí está. Me toca ahora ser parte de mi... Ya lo han de tener. Ya lo han de tener. Ni que fuera yo Horacio Culebro Gorrayas. ¿Cómo ves, Alejandro Moguel, esta situación? El ombudsperson, el defensor de los derechos humanos, que debiera tener una mínima decencia respecto de la libertad de expresión, es el primero que estigmatiza, el primero que ataca. Al que no le gusta, pues que le diga.
opinión te merece? Digo, porque tú conoces a Marijose. Marijose no se hubiera aventado un tema si no tuviera los documentos, la base probatoria de sus dichos, ¿no? Así es, mira, totalmente reprobatoria la actitud de Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que como tú dices, lo primero que debe hacer es velar por los derechos de todos los ciudadanos sin distinción alguna. En primer lugar, Marijose Díaz, la periodista, documentó que este señor ha cometido una serie de irregularidades dentro de la comisión, algunas de actos de corrupción, algunas de actos arbitrarios y otras que rayan en la violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Les mocha su sueldo. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? No sabemos. Sabemos que es, fíjate, inconstitucional o anticonstitucional que un patrón te baje el sueldo o te va a mover de área. Incluso el gobierno cuida eso. Si te mueva de área, te mantiene el sueldo. Es anticonstitucional, es muy cuidado laboralmente eso. Y este señor no les descuenta, pero se los mocha, se los quita. Peor, se los quita, ¿no? Entonces, eso es en segundo término. En tercer término, efectivamente, como tú decías, la compañera documentó toda esa publicación y era un trabajo periodístico profesional que ella estaba realizando. Y en reacción, en respuesta, este señor, Culebro Borrayas, mandó a atacarla a través de redes sociales, a través de terceras personas. Clarísimo que es él, porque uno de los atacantes trabaja ahí dentro. Oye, a mí se me hace también muy burdo esta campaña en la cual le pide a la gente a la que ha intervenido en algún otro momento como parte de la Comisión de Derechos que salgan a dar un testimonio de oye, qué bueno que Horacio Culebro las cosas están mejor. No es cierto. Y yo creo que ahí revictimiza a las propias víctimas porque las obliga, digo, les cobra el favor, es lo que quiero decir, ¿no? Sí, también es eso, es reprobable porque el trabajo de la comisión es totalmente gratuito, debería ser totalmente humanista a propósito de que está muy de moda el término, ¿verdad? Sin embargo, al hacer eso, esa petición de ellos los está revictimizando y no deberían aceptar ellos hacer ese tipo de pronunciamientos como un compromiso del trabajo que él ha hecho, porque el trabajo de la comisión debe ser gratuito y totalmente humanitario. Alejandro, finalmente, este congreso que parece indolente, ¿no? Que sigue su evento protocolario. Sí. La Comisión de Derechos Humanos tenía una terna y habían perfiles, yo recuerdo, de mujeres con mejor preparación. Bueno, ellos lo nombraron, Alejandro. Ellos deben destituirlo y deben nombrar, abrir una convocatoria y generar otra, no sé, pienso yo, habiendo tantas mujeres vinculadas al tema de los derechos humanos, abogadas de gran experiencia, darles una oportunidad de dirigir esta oficina. Eso debería ser lo procedente. De acuerdo con la ley, el Congreso recibe una terna, revisa los perfiles y de esa terna buscar el perfil macedonio. Así buscó este perfil, no sabemos ni entendemos por qué, que de antemano sabíamos era muy mal perfil el de Horacio Culebro Borrayas. Y por esa razón la misma Constitución le concede al Congreso la facultad de destituirlo si comete faltas graves. Y estas creo que ya se rebasaron las faltas graves. Tendría que el Congreso tomar a cartas en el asunto, de acuerdo con la ley, destituirlo y nombrar uno nuevo. Excelente. Alejandro, muchas gracias. Gracias por la plática y la cátedra. Bueno, estamos platicando con Alejandro Moguel. Estamos cerrando esta transmisión por una marcha desde el Parque de la Marimba hasta el Congreso del Estado, exigiendo que se destituya a Horacio Culebro Borrayas. Veo a varios compañeros a los cuales me gustaría entrevistar, pero creo que vamos a esperar a que salga la comisión. Entró Marijose Díaz Flores, entró Gaspar Romero, vi que entró Vinicio Portela. Sin duda van a hablar con algunos diputados. Ahí vi a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez. Y bueno, ya les informaré cómo queda esta situación. Muchísimas gracias siempre por la oportunidad de la plática, de la conversación. La exigencia hoy de la gente que hace opinión pública, que hace prensa, es fuera Horacio Culebro Borrayas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esa es la verdad.